Bienvenidos a Contragolpe en este domingo, pues prácticamente ya iniciando la recta final del 2021. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, deseándoles que este mes de noviembre inicie de la mejor manera y que todavía tengan el buen sabor de boca de los tamales, del mole, del chocolate, del pan de muerto y de todas estas delicias de la gastronomía oaxaqueña que en tiempos de días de muertos y todos los santos se lucen definitivamente. Y además con el propósito de tener que hacer un poco de ejercicio para bajar esos kilitos de más que tal vez estos últimos días nos hayan provocado, porque qué sabrosa es la comida oaxaqueña. Pero también, pues no, esa no engorda, el que engorda es uno. Y hay que tener en consideración que la salud está antes que nada. Oye, Conchita, pues antes de empezar nuestro programa, que va a estar muy bonito, yo estimo que va a ser un programa que les va a gustar a todo el mundo por la universalidad del tema y sobre todo por lo romántico del mismo. Pero creo que antes que eso, pues tú tienes un mensaje muy bonito que dar en relación a Contragolpe, Agenda Contragolpe 2022. Pues la invitación para nuestro público y el agradecimiento para las personas que ya nos eligieron, que ya fueron e hicieron su compra anticipada en Carteles Editores, porque esta Agenda 2022 a Contragolpe tiene como tema central la ciudad de Oaxaca. Y son 12 textos de gran valor, 12 textos, uno por cada mes, que fueron escritos con todo el amor por Oaxaca y con todo el cariño por Oaxaca, con la intención de a Contragolpe de que nos permitan estar cerca de ustedes los 365 días del año 2023 que está por iniciar. Una gran opción como obsequio de Navidad, una gran opción como herramienta de trabajo, y gracias, gracias, gracias por quienes ya nos eligieron y por quienes están pensando en elegirnos, pues estamos a la orden. Bueno, yo lo que creo es que también es importante darles la noticia de cuánto cuesta la promoción inicial y cuánto costará posteriormente. Sí, claro, cuesta 175 pesos en compra anticipada, 250 pesos a partir de que la agenda esté ya circulando en el público. Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que es importante que tengan este documento, porque no todo el tiempo lo vamos a estar manteniendo aquí en Oaxaca con distintos autores, como en esta ocasión la vamos a presentar. Pero creo que ya llegamos al momento en que una gran amiga nuestra nos dé toda su versión de lo que es y será el movimiento cultural de esta semana. Adelante, Sol Alvarado, Solecita. Gracias, licenciado. Hola, amigas y amigos de A Contragolpe. Un gusto saludarlos en este domingo de noviembre. Les platico que con mucho cariño ya estamos trabajando en la Agenda Cultural 2022, el documento que te acompañará en tu quehacer diario el próximo año, con efemérides y comentarios de los que hacemos a Contragolpe. Aparta la tuya. No te olvides, es importante. Compres tu agenda. Y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca inauguró el pasado 4 de noviembre la exposición Carteles por el Agua, esto dentro de la Cuarta Bienal Internacional de Cartel Oaxaca. Para ingresar a la exposición es necesario portar un cubrebocas, guardar la sana distancia y realizar toma de temperatura y limpieza de manos en la entrada. Las salas de exhibición tendrán un aforo limitado. Visítala. También el IAGO te invita a participar en el taller Estrategias Gráficas Básicas en Litografía, impartido por Iván Doroteo y Ever JC. Este curso está dirigido a jóvenes y adultos que tengan el interés de introducirse a la litografía y se llevará a cabo de lunes a viernes del 8 al 23 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en su sede ubicada en Macedonio Alcaná 507 en el centro. El cupo limitado, es necesario rellenar un formulario en su página de Facebook. Continúa en la Plaza de la Danza la exposición Homenaje al pintor Rufino Tamayo, que reúne 30 esculturas en forma de sandía, intervenidas por igual número de artistas, que honran el legado del maestro Tamayo. La exposición estará vigente todo lo que resta del año. El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías te invita a participar en el concurso estatal de nacimientos gigantes oaxaqueños
nacimiento de gran formato del 8 al 19 de noviembre en García Vigil 809, Centro Histórico, Oaxaca. Y ya podemos visitar algunas exposiciones de manera presencial, claro, guardando el protocolo sanitario. En la Casa de la Cultura Oaxaqueña se presenta La Casa, el Cielo y la Serpiente, instalación de cerámica del maestro José Ángel Santiago, y que se encuentra en sus últimos días de exposición. Y Mil Caminos, una mirada, fotografías de Manuel Jiménez. Las visitas son en la Galería Rufino Tamayo, ubicada en González Ortega 403, en el barrio de los Siete Príncipes, de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde. Y la entrada es libre. El Museo de la Filatelia de Oaxaca te invita a conocer su nueva exposición dedicada a la cultura del café. Descubre su historia y cómo se entrelaza con nuestra historia. Las visitas son en la calle de Constitución 201 en el centro de la ciudad y de lunes a domingo de 11 a 18 horas. Me despido, no sin antes recordarte que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Observa el protocolo sanitario si sales de casa. Si puedes, mejor quédate y desde ahí disfruta de todo un mundo de posibilidades culturales al alcance de un clic. No bajemos la guardia. Y si paseas por las redes sociales, visítanos. Estamos en Facebook, YouTube y Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Déjanos un me gusta o algún comentario. Y desde aquí te envío un gran abrazo y recuerda apartar tu agenda a Contragolpe 2022. Muchas gracias. Gracias a ti, Sol. Y además, retomo lo que acabas de mencionar. No nos confiemos del color del semáforo que le han asignado a Oaxaca, porque la verdad es que en cualquier pequeño momento puede reabrirse un proceso de incremento a esta pesadilla que es el COVID-19. Así es que, sobre todo ahora, los paseantes que se van al centro de la ciudad y se están dando cuenta, por ejemplo, en el andador Macedonio Alcalá, de la cantidad de personas que están circulando por ahí. Cuidado, porque no todos llevan cubrebocas, no todos van con las manos ya desinfectadas. En fin, no nos confiemos, porque si no, en diciembre vamos a tener que dar la noticia de que se incrementó el proceso de contaminación de esta horrible pandemia aquí en Oaxaca. Así es que adelante y sobre todo, pues yo no sé si algún visitante o algunos visitantes nos estén escuchando en este momento, pero por favor, si ustedes tienen la alegría de estar en Oaxaca, nosotros queremos tener la alegría de recordarlos de una manera positiva, que no vinieron definitivamente a traer problemas, sino a resolverlos. A cuidarnos todos. Conchita. Sí, esta semana en los reportes de las noticias justamente había reporteros que salieron a cubrir las calles de la ciudad de Oaxaca y comentaban que muchos turistas, pensando que ya estamos en semáforo verde, pues estaban por las calles sin cubrebocas y sin ningún cuidado, y sí habían personales de la policía pidiendo que se pusieran el cubrebocas y se molestaban porque para ellos ya pasó la pandemia y por eso pueden andar de vacaciones. Y hablando también de esto de dejarnos sorprender, también en las noticias esta semana y en las redes sociales estuvo circulando, yo no sé si fue una broma o qué fue, pero fue este aviso del gobernador Alejandro Murat que decía que le habían hackeado su cuenta de WhatsApp y que por favor él no estaba pidiéndole dinero a nadie porque te mandaban un mensaje como de un WhatsApp que decía: hola, soy Alejandro Murat y me quedé, no sé, me hackearon mi cuenta, me quedé sin dinero. El caso es que tratando de sorprender a la gente, pensando que él les decía que tenía una urgencia y que le transfirieran un dinerito a una cuenta de una tienda departamental. Y uno se ríe porque dice, pues, ¿quién va a creer, no? Si me llega un mensaje de esos, ¿cómo va a creer que un funcionario de altísimo nivel pues se está dirigiendo a mí, me está pidiendo eso? Sin embargo, sí hay mucha gente que se deja llevar por ese tipo de cosas. Tengan mucho cuidado, verifiquen esos mensajes porque están buscando sorprender a la gente y vienen días en donde hay un poco más de liquidez por muchas razones, sobre todo por los aguinaldos y esto, y los asaltos y este tipo de engaños se multiplican, así es que hay que verificar 2 veces la información antes de actuar de buena voluntad.
No contesten teléfonos que no conocen, porque se está incrementando mucho en este momento, en este preciso momento, el hecho de que nos chantajean o nos obligan, entre comillas, a dar información confidencial. Por favor, no contesten. Ya a la persona que no le ha dado su nombre a, pues no sé, al teléfono, pues ya tendrá que esperarse y tendrá que hacerlo para que tengamos la confianza de contestar. Pues es así como estamos iniciando a contragolpe con la invitación a que permanezcan en este espacio, a que continúen sintonizándonos en estas frecuencias que gracias a la Mexicana nos permiten transmitir 570 de AM, 94.9 de FM, o a que se quede aquí en nuestros mensajes en redes sociales y nos comente, por favor, para seguir dialogando. Estamos en este espacio, ya iniciamos, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Los cenáculos en Oaxaca. En aquellos días de los abuelos fueron muy célebres los originales cenáculos de barriada, donde habitualmente a determinada hora del día o de la noche se reunía un grupo de personas, por regla general artesanos, identificados entre sí por nexos de una amistad más o menos sólida y estrecha, y por la afinidad de caracteres para charlar, comentar los sucesos o acontecimientos del día. De manera que, así como la gente de alto copete contaba con la tertulia como medio de estrecha convivencia social, la clase media y el artesanado contaban con los cenáculos de barriada, con edificio social en cualquier taller, pero preferentemente en las peluquerías. Y así nos permitimos llamar cenáculos a aquellos hoy ya desaparecidos convivios sociales, y es esto porque en los mismos no siempre se congregaba la gente para buscar en la broma o en el chismorreo unos cuantos minutos de escape a las preocupaciones de la constante y diaria brega, sino que se discutía sobre muchos tópicos y temas de interés, tales como la moral, la política, la religión y los espectáculos teatrales. Se criticaban y hasta se filosofaba, o bien se comentaba tal o cual obra o novedad literaria y se externaban opiniones sobre determinados asuntos de interés local o nacional. Entre algunos de los que existieron en los distintos barrios de la ciudad eran el de la zapatería del Chino Avendaño, el de la sombrerería de Aquilino Barroso, el establecido frente al Sagrario, en el local donde el señor Demetrio Granja tenía un negocio de venta de calzado, igualmente el popular del Fígaro Guerrero y el de la peluquería El Teatrito, frente al costado occidental de la Plaza Grande. Un espacio cultural. Música ha ido, ha venido, se ha creado, se ha recreado y bueno, ha evolucionado de tal forma que desde lo más purista, desde el punto de vista teórico de los grandes maestros, pues hemos llegado inclusive al ritmo alocado y desenfrenado, pero bueno, son procesos que normalmente vive una sociedad mundial como la que tenemos y ahora más con los medios de comunicación que están al alcance de todos. Pero hay algo que sí es importante mencionar. Dentro de toda esa música, ¿quién que teniendo el nivel de cultura que posea no ha disfrutado del vals, de ese hermoso ritmo que en algún momento determinado, cuando fue pues inicialmente creado o formaba parte de algunas grandes obras como las que escribió Tchaikovsky o algunos otros grandes de la música, o bien simple y sencillamente la música de campesinos, que era medio tosca,
para el refinamiento que existía en aquel entonces, pero que en el momento en que comenzó a llegar a las cortes, a los salones de baile, etcétera, se volvió una verdadera pasión que hasta nuestros días perdura y que le hemos encasillado tal vez para algunos protocolos sociales y festivos, pero que disfrutamos plenamente desde aquel entonces. El vals, Conchita. Claro, y fíjense que entre los datos que podemos compartir del vals es que empieza a tomar gran fuerza a finales del siglo XVIII, pero se trata de una evolución de las danzas que venían desde el siglo XII y como usted bien lo dice, se van transformando, pero conservan esta ligereza y esta facilidad de comunicarse con el público que los hace mantenerlos en el gusto de las personas. Vals es una palabra que que se va derivando de varios términos, entre ellos el alemán, y que significa valsen, rodar o girar, que es la forma en que se baila, la forma ligera que en Europa empezaron a hacer estos bailes, que como usted lo dice, también llegan a las cortes, y en las cortes pues toman cierto refinamiento, pero conservan en su esencia esta suavidad y esta inocencia del campo, de la gente sencilla, que ocupa para jugar, para disfrutar, para pasarla bien, esta música de vals, y que además de la mano de compositores como los que vamos a referir en este programa, pues se va transformando y se va convirtiendo, y ustedes lo van a escuchar aquí, incluso en música ya en música de grandes orquestas y en música para escuchar, no nada más para bailar. Pues hay un señor llamado Donald Carlos Pitti, creo que así se pronuncia, que definitivamente hablaba acerca de eso, de que esta música era originalmente tosca, que además giraba en torno a las gentes del campo, a las sencillas gentes del campo, pero que de repente comenzó a brillar como un diamante tallado y apasionó a la ciudad más filarmónica del mundo, Viena, la Viena del siglo XIX, la Viena que entre otras personalidades destacó porque ahí vivió al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven o Beethoven, y que definitivamente pues también creó a unas personalidades que hasta la fecha, cada vez que escuchamos un vals, no sé por qué, pero pensamos en un apellido, Strauss, los famosos padre e hijo, Johann o Juan Strauss. Y la verdad es que todos los protocolos de las refinadas cortes europeas se deslumbraron con el padre y con el hijo de, pues yo diría, creadores de la expansión brutal y del buen gusto que se tuvo por el vals. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Te acordarás, Conchita, que pues el primer Johann Strauss, que nace el 14 de marzo de 1804, fue hijo de un matrimonio de pobres panaderos, pero al mismo tiempo una persona que pues tuvo ya de nacimiento, pues no sé, la chispa de la musicalidad, e incluso iba a la escuela y hacía movimientos como queriendo referirse a que tenía un violín entre las manos, y bueno, a tal grado fue que inclusive pues comienza a darle clases una persona, siendo todavía un niño él, que era muy amigo de Beethoven, un maestro que lo pulió, a pesar de que los papás de Johann Strauss, padre, decían que esta música o esta profesión del músico, pues era simplemente para tocar en algunos restaurantes o tugurios y tal vez muchas veces a cambio una tonada por una comida. Pero qué mentalidad había en aquel entonces y qué disciplina. ¿Nos quieres comentar algo respecto a Conchita? Sí, y qué mentalidad, y esa mentalidad de entonces, pues sigue siendo la mentalidad de muchas familias que piensan que dedicarse a la música es como una bonita gracia que un hijo o una hija puede tener, pero nunca como una profesión. Por eso, por lo que usted decía, porque el ambiente de los músicos puede ser un ambiente duro, un ambiente en el que es difícil de destacar,
y en el que pues pasas muchas hambres y muchas penurias y nunca llegas a consolidarte económicamente, como si la consolidación económica fuera lo único a lo que puede aspirar el ser humano. Y por otra parte también imagínense que hubieran ganado en su voluntad y en su disciplina, ¿no? La mamá y el papá de este Johann Strauss, primera generación, si lo podemos llamar así, y que lo hubieran hecho obrero, que lo hubieran tenido en un taller de aprendiz y que ahí hubiera terminado, y que solamente tocara el violín para las reuniones familiares o entre amigos como una bonita gracia, lo que hubiera perdido la humanidad de excelencia en la música y de excelentes compositores. Y cuando uno habla de ese apellido Strauss, habla de esta relación padre-hijo, que como lo comentaba usted hace un momento, pues no fue una relación totalmente dulce, ni una relación sólida siempre, ¿no? O de amabilidades siempre, y que sin embargo sí pudo más ahí un gen, yo creo, un vínculo genético que sí dejó testimonio de la maestría y de la grandeza de estos dos importantísimos compositores, cuyo testimonio y cuyo legado está en la música de vals precisamente. Fíjate que en realidad el papá de Johann Strauss, padre, pues fue un hombre muy humilde, que no tenía suficientes recursos y que pasaron angustias económicas terribles, al grado tal que siendo todavía muy niño, Johann Strauss, padre, muere su papá y muere ahogado en el Danubio. Y tal vez, dicen algunos autores, pues o se suicidó o fue consecuencia de la desesperación en la que económicamente vivían. Pero la mamá de Johann Strauss vuelve a casarse y ahora con otra persona que sin ser gente de pudiente, sí, la verdad era más abierto. Y esta persona pues logró encariñarse mucho con Johann Strauss, pero muchísimo, a grado tal de que inclusive pues él preveía que era necesario que ese niño tuviera una profesión y lo mandó a la escuela, lo mandó desde luego a, pues no sé, a estudiar los primeros elementos culturales, y los maestros se dieron cuenta que el niño era pues una gente muy proclive hacia el arte, hacia el violín. Y bueno, pero no lo querían dejar ahí, inclusive lo metieron a un lugar como encuadernador, pero también fracasaron, hasta que se convencieron los papás, el padrastro y la mamá, de que este niño debería de aprender a tocar bien el violín. Y a los 15 años de edad ya estaba metido en una orquesta tocando la viola, no el violín, pero sí la viola. Y desde luego, pues se metió directamente a una orquesta de un señor Joseph Lanner, que era un gran músico, y que de alguna manera este señor lo unió a su orquesta. Así es que desde muy jovencito estaba ya vinculado a la música, pero este señor Lanner era muy egoísta, lo que es la vida. Era egoísta y entonces se dio cuenta que el niño no solamente, bueno, el joven ya, no solamente tocaba magistralmente la viola, sino que componía. Y en algún momento este Lanner comenzó pues a difundir las canciones o las melodías de Johann Strauss, pero con su nombre, y esto le dio mucho coraje a ese señor. Y entonces, indignado, dimitió y con él se fueron 14 músicos de aquella orquesta de Lanner y comenzaron a formar una gran orquesta en donde las polcas, el vals y algunas otras interpretaciones más concertiles que de bailable estuvieron presentes en la sociedad de Viena de aquel entonces. Y esta primera orquesta él empieza a dirigir, dicen, a los 19 años, y además ahí empieza una carrera muy importante, una carrera de, digamos, de éxito, donde pudo tener muchos contratos, donde pudo tener trabajo, pero también donde por estas exigencias y estas desveladas y estos constantes viajes, Johann Strauss, padre, cae enfermo y eso lo devuelve
a su casa, que dicen que su casa la sentía pues prácticamente como una cárcel, ¿no? La sentía como un lugar en el que no quería estar, pues porque él estaba acostumbrado a estar en los escenarios, él estaba acostumbrado a estar viajando, a estar componiendo, porque ya era un compositor muy reconocido. Pero pues no sé si le parezca, licenciado, que hagamos nuestro segundo corte antes de continuar con esta historia tan bonita de una herencia familiar en torno a la música y de una herencia mundial en torno a la música y una herencia que viene en forma de vals, que dijeran que viene en tiempo de vals. Así es que quédense en este espacio. Estamos platicando aquí en A Contragolpe. Pues seguramente que ustedes están disfrutando muchísimo esta sesión de A Contragolpe, en la que no solamente estamos hablando de música, de vals en concreto, sino también estamos hablando de historias de vida, de las relaciones que hay en las familias, de historias de vida de personas que fueron muy creativas y muy importantes para la música en el mundo. Y bueno, decíamos hace un rato que el padre Strauss cae enfermo después de una gira muy importante donde se da a conocer su música por Europa, donde cerraba con grandes éxitos sus conciertos y bueno, la enfermedad, el clima, la condición física, total que se enferma y tiene que regresar a su casa, donde es cuidado por su familia, donde se le restringen las visitas, las salidas y el trabajo, y donde él, por supuesto, que no estaba cómodo ni a gusto, e incluso él pensaba que su casa se había convertido en su propia cárcel. Y que por cierto, qué curioso es que Strauss se traduce como colérico, como enojado, es una voz del alto alemán, dicen que se traduce así, como enojo, como cólera. Y el carácter de Strauss padre así era, él era un hombre a disgusto, un hombre molesto, y en esa molestia estaba pues propia de quien está enfermo, cuando a los hijos se les había obligado y se les había pedido que no hicieran ruido al padre, que no hablaran fuerte, que no jugaran ahí cerca, que tuvieran muchos cuidados para que él descansara. Y en una de estas él escucha un sonido de violín y escucha su música interpretada en un violín, y esto lo levanta de la cama para encontrarse con una gran sorpresa, ¿verdad, licenciado? Así es, se encuentra con que era su hijo, también de nombre Johann, y que estaba interpretando una melodía de su papá. Pero él se pone furioso, como bien lo dices, muy colérico, y entonces le arrebata el violín, lo esconde, o se lo lleva, o lo vende, o quién sabe qué haría con él, y le prohíbe que vuelva nuevamente a tocar violín. Pero la mamá de la esposa, pues, de Johann Strauss padre, pues le consigue otro violín. Y entonces, uno de los tantos que tenía el papá. Y él sigue en lo suyo. Inclusive, por eso decías hace un rato que muy joven también comienza a formar su propia orquesta. A los 19 años ya tiene una orquesta bastante considerable y un poco después está dirigiendo una orquesta de 200 músicos. Se dice fácil, ¿no? Pero 200 músicos es toda una sinfónica, ¿no? Y la verdad es que comienza pues, a seguirle en esa ruta. El padre colérico se va, abandona a los hijos y no pasa otra cosa que no sea, pues que, aunque no era el mayor de todos, Johann, hijo, pues tiene que hacerse cargo de la familia. Por eso también se dedica más a la música. Sí. Y bueno, pues, esto es importantísimo, pero pues esto le da posibilidades de que vaya directamente a formar sus propios grupos. Y entonces, pues realmente el amigo de Strauss, un gran amigo de él, del hijo, pues lo ayuda mucho.
y de una u otra manera están metidos directamente en los distintos salones en donde la música cunde. Y si bien es cierto que la brecha la abrió el papá, la verdad es que quien consolida y pasa a la inmortalidad es precisamente el hijo. Licenciado, pero esa brecha familiar que abre el papá, la abre también porque cuando él se enoja con su hijo, porque la instrucción de padre había sido, y el acuerdo que tenían en familia, es que el hijo tendría que aprender a tocar piano, y lo van a clases de piano y lo forman como pianista, y el violín no era la opción, y cuando lo escucha tocar el violín le dice, pero, o sea, desobedeciste, y él le dice, del dinero que obtuve de dar clases de piano, de ahí tomé clases de violín y entonces ya aprendí, pero eso provoca un distanciamiento, también el enojo que él sentía de estar en su casa, o sea, él no estaba cómodo en su casa, el padre, él se va y encuentra una nueva pareja y se establece con una familia, con otra familia que era una mujer, pues nada, era una mujer más sencilla, frívola, digamos, que se dedicaba, yo entendí que se dedicaba como a los sombreros o algo así. Sí, era una constructora, una productora de sombreros, Ándele, pero exacto. le decían que era una frívola sombrerera y Sí, se llamaba Emil o Emilia, ¿no? Pero en sí, fin, qué sí. importante fue para ellos precisamente el hecho de que el papá se haya ido, porque entonces hay libertad para poder seguir el camino que se había trazado. Y bueno, repito, a la edad de 19 años ya estaba preparado para presentarse en público como director de orquesta. Bueno, pues entonces el padre furioso lo daba por muerto, no quería saber nada de él. Y la verdad es que fue un absurdo, porque de una u otra suerte, pues la sangre es la sangre, Conchita. Los genes son los genes y sobre todo la relación de padre-hijo, pues aun cuando digan, ya no te reconozco como tal, la verdad es que ahí está presente y viva. Creo que pues entonces se distinguieron dos grandes corrientes, las que apoyaban al papá y las que apoyaban al hijo. Ay, ¿quieres comentar algo de Sí, ello? claro, porque además eso causó un revuelo mediático, porque el papá pues era un hombre conocido y era un hombre, digamos, exitoso, y que el hijo, como dijeran los corridos en México, que el hijo desobediente estuviera haciendo lo que él quería, pues sí generó el morbo y generó la nota de color en la prensa, que entonces tenía los que apoyaban a uno, los que apoyaban, como usted lo dice, a otros, y que ante el primer concierto que él iría a dar, el hijo Strauss como director, pues estuvieron ahí muy al pendientes de qué es lo que iba a suceder. Incluso dicen que el papá, o así se contó en las leyendas negras del tema, pagó de estos abucheadores profesionales, de estos que fueran a desordenar, para que durante el concierto recibiera, más que aplausos y elogios, recibiera la rechifla. Pero fue tan magistral esta actuación, tan soberbia esta actuación, que no hubo manera de que tanta gente pudiera pagarse, y los aplausos cubrieron pues cualquier otra expresión que fuera negativa hacia la actuación del nuevo director, del joven director de orquesta de Strauss, que además tuvo un gesto muy hermoso al final de ese concierto. Sí, pero no solamente los chifladores, por llamarles de alguna manera a esos agitadores, quedaron a un lado con los aplausos de todos los seguidores del nuevo genio del vals, Johann Strauss, hijo, sino que inclusive terminaron aplaudiendo, se unieron a los aplausos porque era magistral la forma en que dirigía, transmitía todo. Y creo que hay algo que es muy importante. Cuando en ese mismo concierto estaba Johann Strauss, hijo, haciendo lo que acabamos de reseñar, en otro lugar estaba Johann Strauss, padre también, pero pronto se enteró de lo que estaba sucediendo. Y la realidad es que sin que estuviera dentro del programa, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que hizo una pausa el hijo y comenzó a interpretar las melodías del padre, de modo tal que se cayeron en aplausos
por la nobleza del gesto y al mismo tiempo por la forma tan magistral en que pudo dirigir a la orquesta. Y ahí se rompió el hielo. Y entonces prácticamente hubo una reconciliación entre el padre y el hijo. Pero no todo es, como decía yo hace un rato, miel sobre hojuelas, porque la verdad es que en 1849, siendo muy joven todavía, en un gran banquete, el viejo Strauss, que estaba dirigiendo la orquesta, habiendo acumulado ya tantos problemas y tantos, pues, vicisitudes y problemas de salud, cayó enfermo de escarlatina y al poco tiempo murió. No se había enterado ni el papá, mejor dicho, ni el hijo, ni tampoco la esposa. La esposa, porque, claro, esto se agravó por el hecho de que la sombrerera, Emil, se peló con otra gente, que fue lo mejor, dice un autor por ahí, es lo mejor que pudo haber hecho porque lo dejó, pero no solamente lo dejó abandonándolo a su suerte, sino que el hijo y la esposa supieron de la muerte del padre cuando fueron a verlo, ya estaba muerto. Y entonces, pues prácticamente ellos se hicieron cargo de todo aquello que de alguna manera pues había acaecido. Creo que hay algo que es importante que seguramente tú sabes, Conchita. El hijo tenía pavor a la muerte. Tan es así que cuando muere pues su padre no quiere quedarse. Cuando muere su madre tampoco quiere quedarse en Viena. Se van fuera, ¿te acuerdas? Sí, claro, él era como que el tema de la muerte no lo manejaba adecuadamente y lo que trataba siempre que, pues, como a todos nos ocurre en la vida, llega un momento en que nos enfrentamos al deceso de nuestros seres más cercanos y él los evadía saliendo de la escena, o sea, estaba un momento y se iba. Y esta pérdida de su padre, pues, fue muy triste porque sí, ellos van a encontrar que la mujer de los sombreros, la productora de sombreros, se había ido y se había llevado todo se había llevado, lo había dejado sin nada en la casa y por eso, bueno, finalmente eso habla del buen corazón de Strauss hijo, él se hace cargo de él, pero además se hace cargo de él y se hace cargo del funeral y lo que usted quiera, pero se hace cargo, y yo creo que esa va a ser la última parte de nuestro programa, se hace cargo del legado del padre, y con eso llega una época muy, muy próspera para la familia, una época en la que les hacen falta manos, les hacen falta personas, les hace falta tiempo para cumplir con todos los contratos que ellos firman y para estar en tantos escenarios que los están esperando, porque la música de vals de los Strauss se convierte en la gran moda en Europa y la gente hace fila para irlo a ver, para ir a ver esta orquesta Strauss con Johann Strauss, el hijo ahora, como director y como compositor. Pero bueno, ¿qué les parece si en este momento hacemos nuestro siguiente corte? Quédese, está por llegar al final esta historia de vida que hoy estamos compartiendo y en la que podemos muchas veces reflejarnos y en la que podemos también muchas veces encontrar hasta respuestas a posibles problemas o a posibles cuestionamientos que vayamos teniendo. Quédese con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Johann Strauss, hijo, se casó 3 veces. La primera vez con Henrietta Treffs, algo así se pronuncia. Una mujer 10 años mayor que él, pero que le dio estabilidad, le dio confianza, le dio amor, le prodigó todos los favores habidos y por haber, y vivió muy enamorado de ella. Pero, como suele suceder, en algún momento dado, ella se le adelantó y murió. Al poco tiempo después de estar, pues, viudo un corto periodo,
él se encuentra con otra mujer, con una mujer de apellido, si no mal recuerdo, Dietrich, que es Adele Dietrich, que sí fue terrible. Fue terrible, no era lo que él esperaba. Y la verdad es que termina con ella. Y también ella huye con un amante. Y bueno, pues claro que eso le favorece a él porque había caído ya en la desgracia de estar componiendo un montón de obras que ya no tenían éxito. El estado anímico era muy bajo. Después del éxito del Murciélago como opereta, que fue maravillosa, comenzó a hacer otras operetas y otras obras y la verdad es que no la hacía. Cuando ya termina con esa mujer, entonces se encuentra nuevamente el amor. Y lo encuentra en Angélica, pues creo que era Dietrich. La verdad es que no estoy muy ducho en materia de pronunciar los apellidos alemanes. Pero ella también, al igual que su primera esposa, Henrietta Trafs, la verdad es que le da estabilidad y le da pues mucha confianza. Ahí es cuando vuelve a tomar la inspiración y entonces empiezan los grandes valses que ahora conocemos. ¿Recuerdas algunos títulos, Conchita? ¿Que no él es el del Danubio Azul? Claro, el Danubio ¿Verdad? Azul, Vida de Artista. Inclusive con el Danubio Azul, como vamos a cerrar este capítulo, cuando él muere, le interpretan el Danubio Azul, su propia orquesta. También él compone Los Bosques de Viena, ¿no? Ah, claro, Cuentos de los Bosques de Viena, El Vals Emperador, Vida de Artistas, no sé, era una cosa que causaba furor en todo Viena. Era hermosísima la forma en que la gente lo admiraba y lo quería, pero también al mismo tiempo fue minando su salud porque salía de un lado en un concierto que daba o en un baile grande, tocaba dos, tres piezas y se ponía a un lado de él uno de sus hermanos y entonces ellos eran los que seguían presentando sus valses en lo que él corría a otro espacio, a otro salón para seguir dirigiendo y así andaba. Y esto pues tuvo que minar su salud, ¿eh? Llegó a minarlo a tal grado que definitivamente lo enfermó. Lo enfermó y hay algo que, bueno, yo no quisiera llegar todavía a la parte final de este programa sin que antes hicieras algún comentario interesante, Conchita. Pues es que sobre estas relaciones que él tuvo con las mujeres, la primera esposa, fíjense que es importante también destacar que fue una gran mujer de la música. O sea, con ella era una ejecutante de música muy importante que conocía el ambiente y que por eso consolida su carrera. O sea, no fue la esposa que lo esperaba en casa, sino ella fue una mujer que fue partícipe de esta vorágine de conciertos a la que usted se refiere, que eran tantos los contratos que tenían que organizarse y su hermano Edmund se hacía cargo de entrar al escenario en unos y él se iba para ir a cumplir otro más o para viajar a otro sitio y esa organización familiar que les produce tanta ganancia económica fue muy importante y a la muerte de su primera esposa él cae en este terrible bache y en esta terrible depresión de la que lo ayuda y se queda a cargo de la orquesta Strauss su hermano Edmund, que es el que va sosteniendo todavía un poco el legado familiar mientras él transita por este segundo bache creativo que usted menciona, cuando entra a esta segunda relación que fue con una mujer muchos años menor que él, que era una mujer muy guapa, muy bonita, pero también pues un tanto banal y que además lo hacía sentir mal y que lo humillaba y que lo hacía sentir como el viejo de la historia y él empieza a sentirse en desuso. O sea, esta depresión lo lleva a este sentimiento de yo ya no estoy vigente, yo ya no sirvo para nada, yo ya hice lo que tenía que hacer y ella pues termina dejándolo y esta tercera esposa a la que usted hace referencia, que es además la que lo ve morir, ella todavía le da este último momento de armonía y de tranquilidad y este momento creativo que le permite todavía dejar otras operetas más. Me parece que dicen que aparece una más que es mucho más bonita, mucho más ligera, mucho más amena que la misma opereta del Murciélago.
Pues sí, es el varón gitano, Ándele, que ajá. tiene Sí. una musicalidad preciosa en un ambiente húngaro totalmente, Ujú. en donde la música zíngara le inspira también a él. Y realmente dicen por ahí que, acuérdense que era un imperio austrohúngaro, que lo que hacía el emperador austriaco, esposo de la famosa Elizabeth o Sisi, realmente a base de espionaje y de fuerza de armas con lo que es Hungría, logró más el convencimiento por esas obras húngaras que escribía Strauss que lo que fue el espionaje y las armas de los austriacos. Pero en fin, creo que Francisco José, por más que le hizo en 30 y tantos años, no hizo más de lo que Strauss pudo lograr allá, en la tierra de los magiares, en Hungría. Bueno, pero aquí viene lo que tenía que suceder. En algún momento dado, la brillantez de esa carrera hermosa, brutal, formidable, que cautivó no solamente a Austria y a Viena también a Hungría, en Budapest y otros lugares, sino a toda Europa, París, Inglaterra, desde luego Alemania, Bélgica, Italia, todos esos lugares definitivamente estaban cautivados, inclusive hasta la propia Rusia, ¿no? Tan es así que inclusive Tchaikovsky escribe unos valses muy hermosos, el Vals de las Flores, por ejemplo, pues yo creo que inspirado en cierta forma en la que Strauss había desarrollado sus valses. Pero el 3 de junio, cuando Strauss estaba enfermo, ya el 3 de junio del último año del siglo XIX, prácticamente muere. Muere en su casa y entonces el director que estaba dirigiendo los valses en una gran ceremonia ahí, un baile, pues impuso violentamente silencio a toda la sala y leyó un papel que le habían traído de la casa de Johann Strauss. El silencio comenzó suavemente y se cundió para todo el recinto, para toda Europa, porque de alguna manera Johann Strauss, uno de los dos emperadores del vals, ya había muerto. ¿Qué sucedió? Que en medio del silencio, el director de orquesta, con las cuerdas asordinadas en señal de duelo, interpretó el Danubio Azul. El pueblo de Viena comprendió la partida de su gran ídolo, Johann Strauss, aquel que hizo y sigue haciendo la emoción de muchos corazones juveniles, adultos y señiles. Sí, qué bonita historia y qué bonitas reflexiones que nos permiten también saber cómo la cultura y cómo el arte puede transformar una sociedad y puede transformar, como decía usted hace un momento, cómo puede transformar incluso lo que era una ríspida relación de poder, cómo se pudo suavizar a partir de la maravillosa interpretación de dos culturas y de la fusión de dos culturas a través de la música. Y miren cómo ha trascendido, y miren que si el vals ha trascendido, que también al principio comentábamos que la música de vals está presente en distintos momentos de nuestra vida, en distintos actos sociales, en distintos escenarios, cuando queremos hacer algo muy agradable, muy elegante, muy refinado, recurrir a un bonito vals como el Danubio Azul o como los Bosques de Viena, pues nos asegura que el espacio se va a amortiguar, se va a embellecer. Hoy es domingo, escuchen algunos valses y van a ver cómo se transforma el ambiente en su casa. Además hay una cosa que no podemos prescindir de ella. Yo creo que los valses de Strauss, en una época de contemporáneos, inspiraron grandes valses mexicanos, ¿eh? Pues empecemos por Dios nunca muere, sigamos por Sobre las olas, Club Verde y no sé cuántos y cuántos más, María Elena, en fin, pero que de alguna forma fueron pues prácticamente inspiradores de grandes e inspirados músicos mexicanos. Honra a quien honra merece. Los
emperadores del vals, Johann Strauss padre, Johann Strauss hijo. Pues así es como casi llegamos al final de este espacio de A Contragolpe. Deseamos que la música de vals que hoy estamos escuchando nos anuncie que noviembre nos va a tratar bien bonito, que noviembre va a ser un mes maravilloso. Estamos casi llegando al final del 2021 y seguramente que vamos a estar muy bien en este mes. Bien, pues ya llegamos al final de nuestro programa de hoy, esta emisión que creo que sí, como lo prometimos, iba a ser muy interesante y además instructiva para algunos que se van directamente al recuerdo, para otros que por primera vez escuchan algo sobre estos genios de la música. Pues bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias a Soledad Alvarado Juárez en su espacio de la cultura, en su agenda cultural. Gracias, Obeida Toledo, por el apoyo que nos das en las redes sociales. Muchísimas gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este espacio en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Que noviembre sea un mes extraordinario y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolpe. Y esperarlos para que el próximo domingo en punto a las 10 horas nuevamente estén con nosotros en A Contragolpe, donde llevaremos a sus hogares un nuevo mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.